simplemente daros la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros en la segunda sesión de este coloquio en el que vamos a hablar sobre creatividad. Yo os ponía un poco, bajamos a tierra porque me gustaría que fuerais, o sea, como si no os estuviera escuchando nadie, ¿no? Que hablarais sin ningún miedo, sin ningún tapujo. Y sobre todo me gustaría centrar la primera parte del coloquio en hacia dónde creéis que se dirige la industria creativa, ¿no? ¿Cuál va a ser cómo está cambiando el modelo de negocio y sobre todo también cómo está cambiando el rol de vuestro rol, ¿no? Como director creativo, no solo en el seno de vuestras propias compañías, sino también de cara al anunciante. Esta mañana hemos visto que hay un cambio de paradigma muy grande, es una época de transición y me gustaría ahondar con vosotros hacia dónde nos dirigimos. Entonces, no sé si hace falta que os presente, porque creo que os conocéis prácticamente todos. Entonces, yo creo que si arrancamos directamente ya con esta cuestión que os acabo de plantear, ahorramos tiempo y así tenemos más espacio para hablar de más cosas. José Arribas, que te acabas de incorporar, hola, bienvenido. Gracias. Pues, ¿quién se atreve a romper el fuego? ¿Algún voluntario? Estamos todos muy post-café y comida hoy, me parece. Voy pasando por orden de lista. Yo sí que, si queréis, empiezo yo Vale. y voy disparando. Venga. A ver, por ser... intento... Claro, es que, joder, la preguntita de hacia dónde nos dirigimos, no hay... Y encima, querer una respuesta cortita... Bueno, venga, puedes extender un poco. Por cierto, ¿quién está hablando? Porque os veo tan pequeños que no sé quién está. Prieto, vale. José María, que luego está por ahí mi hermana Ibai. Como empiezas tú... Pero Prieto el viejo. Yo soy Prieto el mayor. Bueno, vamos a dejarlo en Prieto primero. Entonces, a ver, yo creo que, por poner algo encima de la mesa, pero sí es cierto que al final dices, ¿hacia dónde nos dirigimos? Y os voy a contar una anécdota que me ha pasado esta misma mañana. Y claro, te das cuenta que al final es un poco lo mismo y revisar el mismo tema una y otra vez en los años, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que efectivamente podemos contar y debemos contar historias que tienen que acabar, comienzan en la relación cliente-agencia, pero luego tienen que acabar con la gente. Esta misma mañana estaba presentando a un cliente X y entonces hemos presentado un concepto y os juro que esto no es coña. En mitad cuando estamos presentando, justo en el momento que dices, y el concepto es, ¡pam!, lo presento y me paran un momento la presentación y dicen, oye, perdona, José María, es que no te vas a creer, este concepto lo utilizamos nosotros en el año 99-2000. Digo, ¿pero qué cojones me estás contando? O sea, al final, claro, le decía, digo, pues hemos llegado 21 años tarde. Lo que sí es cierto es que ese concepto sí es válido, ¿no?, que es lo que se ha visto que podría ser válido, vamos a ver que salga, porque ahora hay herramientas distintas, como por ejemplo, pues todas las redes sociales, toda la parte digital, ¿no? Entonces, ahí digamos que hay como hábitat donde antes no podías comunicar posiblemente historias que se han contado las mismas historias contadas de otra forma, ¿no? Pero donde ahora, pues no simplemente nosotros contamos, sino que hacemos partícipes a la gente, ¿no? Y son ellas las que, los clientes finales, digamos, los que pueden acabar o dirigir una historia hacia un lado u otro. Pero es que me ha parecido muy curioso, ¿no? Que al final, cuando estás presentando, dices, ¿hacia dónde nos dirigimos? Yo creo que tenemos la misma historia de siempre. Al final, y hablabais vosotros antes, a lo mejor me adelanto, pero y la importancia de los datos. Al final es un poco como la lectura que hagamos de ellos, ¿no? Y hay que contar historias que posiblemente hayamos contado antes de forma distinta en medios distintos, pero no es otra cosa. Yo, por continuar, porque yo sí que creo que creo efectivamente que tienes toda la razón cuando dices que tenemos que seguir encontrando los nuevos lienzos
lienzos donde contar las historias, porque van variando los lienzos, van variando las posibilidades y se van complicando. Pero yo creo que la propia pregunta contiene parte de la respuesta, que es hacia dónde evoluciona la industria publicitaria. Tiene mucho de evolucionar hacia una industria mucho más compleja. Es decir, partimos de la creatividad como algo más artesano, de creadores, de duplas creativas, de creativos que tienen ideas estupendas, geniales o que cuentan historias maravillosas. Y hoy esa creatividad por sí sola, ante la complejidad de medios y ante la dificultad o la variedad o la panoplia para llegar a públicos, micropúblicos, segmentaciones extremísimas, toda la incorporación de otras industrias, otros profesionales que tienen que ver con las matemáticas, con los algoritmos, con la inteligencia artificial, con la forma de llegar, con los algoritmos de aprendizaje, todo eso se tiene que conjugar y nos estamos viendo con eso todos los días, con el trabajo creativo, para que nuestro trabajo simplemente se vea. Al final, en el origen, en el corazón, como dice José María, hay que contar historias, pero la forma de llegar, la forma de conectar, la forma de pensar, la forma de integrar es mucho más compleja y hay que tener en cuenta muchísimas más cosas que antes. Sí, Sí, yo más por sumar, yo creo, ¿no? Perdón. sí, no, que creo que he dicho una palabra muy importante que al final es conectar. O sea, tú tienes que conectar con tu público. O sea, lo fundamental es conectar con la gente. Entonces, antes, hace unos años, solo tenías la radio, después apareció la televisión, luego Internet y ahora hoy en día la gente participa de una forma súper activa, ¿no? Y precisamente esas matemáticas que tú hablabas de poder segmentar es lo que te permite llegar exactamente a tu público objetivo 100%, ¿no? Digamos, y conectar a través de ellos usando lo que ellos usan, sea Twitch, sea TikTok o sea lo que sea, ¿no? Y tú como creativo estás obligado a conocer esas herramientas, aunque tú no seas usuario, estás obligado a conocerlo para poder llegar a ese público al que tienes que comunicar tu producto o lo que sea, ¿no? Digamos. Sí, Perdón. Yo con este tema me pongo un poco romántico y busco un poco la respuesta desde el otro lado, ¿no? No es lo que cambia, sino lo que se mantiene, ¿no? Y lo que sigue siendo un poco el alma de lo que nosotros hacemos. Nosotros, como diría Segarra y dicen todos sus coloquios, somos vendedores, ¿no? Y lo hemos ido modificando a lo largo del tiempo alrededor de pues las diferentes vicisitudes que hemos ido, casualidades que nos hemos ido encontrando a lo largo del tiempo. Un poco lo que decía Jordi, pues bueno, nuevos canales, o lo que decía Carlos, ¿no? La forma de hacer también, porque tenemos un proceso diferente, pero al final no dejamos de ser vendedores con una capa narrativa más artesana y que esa capa narrativa va evolucionando, pero en objetivo y en esencia seguiremos siendo vendedores. Y ahí la importancia, y lo uno, Ana, a una pregunta que estaba en el brief que nos pasaba, ahí la importancia de pegarnos también como directores creativos ejecutivos, directores generales de lo que seamos, también a los consejos de dirección de las empresas, porque es cuando la creatividad podrá realmente ejecutar cambios de verdad, ¿no? En los negocios. Dale, Adolfo, dale. Vale, no, simplemente porque ahí nos ha comentado también Felipe, que yo estoy muy de acuerdo también. Yo creo que al final la esencia, evidentemente, de lo que hacemos es contar historias que intentamos que conecten con nuestros consumidores, pero yo estoy de acuerdo con Felipe en una cosa que ha dicho, que al final la esencia de lo que hacemos, o sea, intentamos desde la creatividad ayudar a vender un producto, ayudar a vender una marca, etcétera, al consumidor. Y creo que a día de hoy, y algo que nosotros estamos viendo aquí internamente también es si ya era así en el pasado, es decir, o sea, realmente existe un gap muy grande entre lo que los anunciantes nos piden, que al final nos piden vender un producto, y lo que realmente a la gente le interesa, que son sus deseos, ¿vale? Es decir, o sea, realmente si nosotros hacemos una comparativa de por qué se mueven las personas y lo que nos piden los clientes, realmente a las personas les da igual exactamente lo que nos piden los clientes. Entonces, creo que a día de hoy el contexto es muy importante también, porque se ha estresado también esos deseos. Es decir, lo vemos con últimas campañas que hemos visto algunos anuncios. Es decir, esos deseos de cercanía, de entretenimiento, de divertimento, de cariño, de historias, o sea, esos deseos básicos que siempre han estado, se están estresando y creo que la creatividad tiene que volver a reformular cómo conectar a través de ideas lo que nos piden, que son objetivos muy racionales, con lo que la gente quiere y nosotros mismos queremos, que son objetivos de vida muy emocionales. O sea, la gente no quiere tener Amazon Prime, la gente quiere ver películas. O sea, es decir, eso siempre ha sido así.
Lo que pasa es que ahora, evidentemente, el contexto, los medios, etcétera, etcétera, han cambiado, pero que creo que la creatividad tiene que volver a reconectar unos deseos de sociedad con unos objetivos de marketing, porque al final somos vendedores, que son un gap muy grande. Es decir, ese es el objetivo que la creatividad ha intentado unir, pero creo que a día de hoy, con toda la idiosincrasia de los nuevos medios, etcétera, 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 tiene que volverse a reformular. Sí, yo iba un poco por ahí, porque para mí la pregunta no es hacia dónde vamos, o sea, hacia dónde va la creatividad, sino hacia dónde nos llevan. Porque al final a mí me encanta pensar que nosotros tenemos muchísimo poder, pero la realidad es que nosotros simplemente lo que somos es una especie de personas que intentan escuchar lo que pasa a su alrededor y, como bien decía Adolfo, conectar los objetivos de uno con los objetivos de otro, porque al final la creatividad no es otra cosa que solucionar problemas. Y en ese sentido nosotros lo que tenemos que hacer es eso, pues escuchar a la gente que tenemos alrededor, porque es la única herramienta que realmente tenemos. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo, Emilia, de hecho iba a ir por ahí también. Hace años nosotros nos teníamos que adaptar a cambios que sucedían cada, pues largos periodos de tiempo, ¿no? Y yo creo que lo que nos está pasando es que nosotros tenemos que sobrevivir a un cambio que sucede cada segundo casi, ¿no? O sea, es constante, ¿no? O sea, es como una reinvención constante. O sea, lo que valía antes X años, ahora es que nos vale muy poco tiempo. Entonces, tenemos que estar en una constante reinvención y en una constante, reaparición en los formatos, reaparición en la manera de comunicarnos, en la construcción de marca y tal, ¿no? Entonces, para mí, fíjate, creo que nunca te podría decir tengo una respuesta a la pregunta. O sea, solo tengo preguntas. O sea, y de hecho, para mí la mayor pregunta es, por ejemplo, los profesionales, ¿no? O sea, esta cosa como tan de moda que es la transdisciplinaridad, ¿no? Que es como que tenemos que ser transdisciplinares, tenemos que saber un poco de todo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia ese personaje un poco que lo controla todo o hacia la especialización? Porque todos los que estamos aquí estamos cada día contratando perfiles, partners, para colaborar con nosotros y para aportarnos justo en lo que nosotros no somos especialistas o en lo que no podemos. ¿Hacia dónde vamos ahí, no? Que es un poco la cuestión, ¿no? Sí, a ver. Eso me parece que es interesante. Perdona, dale. Sí, no, yo creo que, o sea, hacia dónde vamos, o sea, al final sí que es cierto que cada vez nos lleva más este mundo donde vivimos, ¿no? Pues esto a ser una especie de directores de orquesta, ¿no? O sea, de colaborar con un montón de gente, ¿no? Y al final intentar dirigir equipos cada vez más multidisciplinares. Entonces, claro, ser especialista en todo es imposible. O sea, al final sí que es cierto que la función del director creativo hoy en día es saber un poco de todo, ¿no? Pero profundizar es complicado. Lo que sí que tenemos que ser capaces es ver cómo esa historia que nos inventamos, ¿no? Al final es capaz de colaborar con un montón de especialidades que tenemos distintos, ser esta especie de directores de orquesta que comentaba, para que lleguen a buen puerto, ¿no? Y para que conecten a la gente, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es este gran secreto, ¿no? Del valor que aporta el director creativo, ¿no? Mi visión es que cada vez se tiende más a la especialización, ¿no? O sea, tú puedes intentar agruparlo todo, tenerlo todo, hostia, pero es cada vez más complicado, ¿no? Yo creo que cada vez, al final, ya estamos viendo que se están atomizando muchos, ¿no? Muchos tipos de empresas, ¿no? Entonces, yo creo que se tiende más a la especialización, ¿no? Pues yo ahí quiero, porque hace poco, la conoceréis todos, hay una campaña. Quiero apelar tampoco, estoy un poco con Felipe del punto romántico también, es decir, porque creo que tanto la tecnificación que estamos teniendo durante los últimos años, de manera continuada, como dice Miriam también, nos está generando, creo, desde el punto de vista creativo, de tipo de perfiles, nos está generando un estrés de sofisticación, pensando desde la ejecucionalidad, no desde el pensamiento creativo, ¿vale? Que creo que es contraproducente. Os pongo un ejemplo que a mí me hace pensar, que yo cometo los mismos errores todos los días. Campaña de Google UK hace poco, de Google UK, donde refleja a los jóvenes. Es decir, los jóvenes habla de distintas décadas de los jóvenes y de repente termina diciendo una frase, el poder del copy, en plan de, pero hay algo que nunca cambia, que es el ser joven. Entonces, el ser joven, cuando hablamos de jóvenes, cuando hablamos los tecnificamos, el uso de los medios, los jóvenes, cómo son los Z, los XX, etc. Pero al final el ser joven, hay una serie de comportamientos, insights emocionales, etcétera, que se repiten y eso no cambia. Al final es la esencia de la simpleza. Creo que ahí está la potencia de la creatividad y luego la sofisticación ejecucional, evidentemente, cambia con la época, cambia con las décadas. Y eso seguirá cambiando y cada vez más rápido, que eso es verdad que a día de hoy está ultra acelerado.
Pero el ser joven, yo cuando vi esa campaña dije, joder, es que los jóvenes tienen las mismas inquietudes, los de ahora, que los de hace 50 años. Es que me va, perdón, en discrepancia, creo que es no, más que simplemente Fernando y luego Carlos. Pero creo que no es lo mismo. No, y a mí me va muy bien porque más que discrepar es que estamos hablando de conectar, de vender. Pues tenemos este debate hace 10 años y sería lo mismo, ¿sabes? O sea, no cambia. Lo que nosotros hacemos no cambia. Lo que cambia es la forma como lo hacemos. Exacto. ¿Sabes? Entonces, evidentemente que tenemos que conectar, evidentemente que tenemos que vender. Es nuestro trabajo. ¿Sabes? Nosotros no somos artistas que pintamos cuadros. Nuestro trabajo es ayudar a las marcas a hacer crecer sus negocios. Yo creo que la clave, para mí, la clave es tener estructuras en agencias suficientemente ágiles como para poder adaptarse a estos cambios y poder realmente, ¿no?, escuchar y aprender de los datos. Siempre hablamos de los datos, hostia, las máquinas nos emocionan. Los datos hay que saberlos leer, entonces interpretar bien para conectar otra vez, ¿no? Para otra vez recuperar el fin que todos tenemos, ¿no? Un tema del equipo, ¿no? De la estructura del equipo. Carlos, tú querías decir algo, ¿verdad? A ti simplemente, ¿no? Pero yo prefiero que hablen todos porque... vale. Es complicado así. O sea, casi danos tú un poquito de... Porque si no tiendes a interrumpir y yo creo que es importante que hablemos todos, ¿no? Que yo por hablar, porque ya que tenemos que hablar todos, yo creo... Agregando, o sea, estoy de acuerdo en muchos lugares de mucho de lo que estáis diciendo vosotros. Hay una cosa que es esencial, que vamos hacia donde va la gente. Es decir, donde va la sociedad, donde va el público con el que queremos conectar. Según evolucionan ellos, evolucionamos nosotros. Si mañana, por lo que sea, se estila el que nos vamos a vivir todos a una pradera y no hay de nada, vamos a encontrar la forma de hacer publicidad para meternos en esa pradera y conectar con ellos. Al final, cómo han evolucionado, cómo crecen las personas, es cómo está evolucionando o cómo está creciendo el sector. Siempre el final, porque nosotros tendemos mucho a hablar siempre con las marcas y intentar hacer crecer la marca y llevarla a un lugar, pero la base aquí o el foco siempre es el quién lo recibe. Si no le interesa a quién lo recibe, es donde no tienes chances, con lo cual creo que ese es un poco el camino que vamos. No somos nunca... O sea, nunca llevamos el paso al frente, siempre vamos un paso por detrás de hacia dónde va la gente o hacia dónde qué le interesa a la gente para crear algo que les conecte con ellos. Claro, yo un poco en línea con lo que dice Óscar, os iba a decir, ¿hacia dónde vamos? Pues hacia donde nos lleve la corriente, en definitiva, porque a mí lo que siempre más me gustó de nuestra profesión es que era una profesión líquida, que sabíamos adaptarnos al momento, a la situación, a las herramientas que aparecían. Ahora estamos con el boom del TikTok, ¿no? Bueno, pues sabemos adaptarnos, lo cogemos, lo manoseamos, lo adaptamos para el objetivo que tenemos al final, como decía Adolfo, al final es vender. Pero lo que me gusta es que sabemos coger lo bueno de cada una de las herramientas que van surgiendo y las adaptamos al entorno que queremos. Entonces, yo hacia dónde vamos siempre pienso que es hacia donde nos lleve la corriente, que en definitiva es hacia donde va el mundo. En ese sentido, matizaría también, estamos hablando mucho de creatividad, ¿no? Y de las marcas que al final son para las que trabajamos, ¿no? Los clientes son los que nos piden vender, como bien decíais, pero al final una marca no es lo que el cliente o la agencia dice que es, sino lo que el consumidor, la persona percibe. Y al final volvemos un poco a ese insight que decíamos al principio de conectar, ¿no? Debemos conseguir conectar porque ahora mismo es cierto que si no consigues esa conexión, si no consigues generar un interés real por lo que estás contando, no sirve de nada toda esa construcción de marca, toda esa preocupación que tenemos, ¿no? Todo ese data, todo ese mane magnum, ¿no? De algoritmos de inteligencia artificial de voz que nos están ayudando. Si no conseguimos generar esa conexión, no sirve de nada lo que lancemos, porque al final el usuario, que es el que recibe lo que nosotros lanzamos, pues si no le llega a conectar, no llega a transmitirle nada, pues no conseguiremos que se interese por lo que estamos contando, no conseguiremos que esa marca viva dentro de esa persona, ¿no? Al final, yo creo que también muchas veces nos pasa a los publicistas o a los creativos, ¿no? Que vivimos inmersos en una cantidad ingente, ¿no? de información relacionada con nuestro sector, ¿no? Con lo que está pasando, con lo que está por llegar, con lo que hacen otras agencias, con lo que hacen otros creativos. Y realmente cuando bajas a pie de calle y hablas con los seres humanos, con gente que no le interesa para nada la publicidad y así lo manifiestan, pues muchas de las cosas que nosotros lanzamos
ni las han visto, ni las verán, ni les interesan lo más mínimo. Entonces, yo creo que aquellas campañas que sí que consiguen, aquellas ideas que sí que consiguen transformar y conectar, son las que percibimos todos como seres humanos, más allá de como creativos y de lo que vemos en festivales, son las que de verdad conectan y construyen marca, que es de lo que se trata, ¿no? De construir marcas sólidas que antiguamente, como bien decíais, era más sencillo porque no estaba tan atomizado todo y era más sencillo llegar a las personas y dejarles el mensaje en una pildorita muy fácil de consumir, y que ahora tenemos que esforzarnos mucho más porque esa píldora la quieran consumir ellos, que no les forcemos a comérsela, ¿no? Sobre Yo todo estoy porque súper suele de ser acuerdo ahí gente... con Germán. Perdón, solo quería No, decir no, que sobre todo porque suele ser gente sumamente creativa, muchas veces mucho más que nosotros, y así lo han demostrado durante la cuarentena, ¿no? Exacto. O sea, que es gente difícil de Sí. sorprender también. Sí, de hecho, yo justamente de eso estaba reflexionando sobre ese tema, ¿no? Sobre los consumidores que se han convertido en creadores, ¿no? Que las nuevas tecnologías en realidad los han convertido en comunicadores, ¿no? Y a la pregunta de hacia dónde vamos, la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Creo que nunca lo hemos sabido. Hemos sido una industria un poco siempre que ha ido a rebufo, ¿no? De la música, del cine. Y siempre hemos sobrevivido, eso también es verdad. Hemos sobrevivido a pandemias, a crisis económicas, a revoluciones digitales, a todo un poco. Pero sí que es verdad que tengo la sensación, y os estaba escuchando a todos y digo, sí es verdad, tienen razón, pero nos miramos mucho al ombligo los creativos, sobre todo, ¿no? Estamos pensando en que el problema es el concepto de dónde lo colocamos y el medio, cómo nos adaptamos a las nuevas plataformas y a los nuevos soportes. Y yo creo que una mirada un poquito más desde fuera, sí que es verdad que creo que es un poco preocupante que la profesión se ha perdido la magia de alguna manera. Creo que ya no somos sexys para las nuevas generaciones. Creo que el hecho de que la tecnología les haya dado esa posibilidad de hacer vídeos, de hacer fotos, de contar historias, de alguna manera creo que ha hecho que perdamos un poco la magia, y cada vez más los nuevos talentos y la gente más creativa se va para otros lados, ¿no? Y no... es complicadísimo meter en tu departamento a un director de arte que tenga habilidades de Photoshop y de no sé qué y de no sé cuántos, y que además tenga conocimientos de nuevas tecnologías y que le guste la innovación y la tecnología y que domine las redes sociales y que además tenga un hobby que le haga ser una persona. No, ese tipo no lo sientas 8 horas en tu departamento. No es posible. Esa gente está seguramente creando su propio canal o haciendo otras cosas. Y ese creo que es el verdadero peligro de la industria ahora mismo, ¿no? Que es que, igual que mi sobrina lo hace, el hijo del director de marketing de Iberia seguramente hará mejores vídeos en YouTube que los que hacemos nosotros. Y eso él lo ve y por eso, como yo digo, hoy en día la mejor agencia de publicidad que hay en España se llama Ibai Llanos, que es además una agencia de servicios plenos que produce, que crea, que te genera una plataforma estratégica, que además te hace un plan de medios y te vende el producto y tal, ¿no? Creo que esa es la verdadera amenaza, ¿no? Sobreviviremos seguramente, pero creo que tenemos que sobrevivir bueno, pues aprendiendo un poco como hemos hecho siempre, como hemos aprendido el cine, de la música y tal, y reinventándonos, ¿no? Yo el otro día hablaba con un creativo que me decía, le hemos vendido una serie a Netflix de PJ Pereira, de Pereira o del de Estados Unidos. Digo, ¿qué me estás contando? Ese es el sueño de cualquier creativo, ¿no? El hacer un guión. Dice, sí, en una frase, fuimos a Netflix y le vendimos la idea. Ahora Netflix la va a producir, contratará a una productora, que seguramente esa productora no vamos a ser nosotros los que les demos las directrices a la productora. Seguramente esa productora estará por encima de nosotros y nos dirá lo que tenemos que hacer o por dónde ir o tal. Dicen, me da igual. Son los nuevos tiempos van por ahí, van por juntarnos, lo que llaman, no sé cómo la ha llamado Miriam, una palabra larguísima. Transdisciplinar. Efectivamente, o sea, creo que tenemos que olvidarnos un poquito de que si el concepto, que si el formato, que si el soporte, que si el medio, que si el storytelling, el story doing, y
buscar un poquito más en las nuevas tecnologías, buscar un poquito más en lo que mueve a las nuevas generaciones, buscar un poco más en esa transversalidad y yo sinceramente creo que va por ahí. Es complicadísimo, pero tengo la sensación de que va por ahí, porque el entretenimiento, yo me acuerdo perdón que estoy monopolizando un poco, pero acabo enseguida. Me acuerdo en una entrevista de David Droga hace 10 o 15 años que ella decía, no, el presente es el entretenimiento. Y esto hace 15 años ya. El entretenimiento es el futuro de nuestra industria. Efectivamente, eso ya se ha quedado. El entretenimiento siempre será, ¿no?, el presente de nuestra industria. Pero esas formas de entretenimiento se han quedado detrás. Yo creo que de verdad tenemos que reinventarnos, pero mirándonos desde fuera un poco, ¿no? Eso es un poco mi sensación. Yo creo, Emilio, por ejemplo, que uniendo con el tema profundo de las preguntas de estructuras, yo te hablo, por ejemplo, de nuestros retos o sueños o cartas a los Reyes Magos o poco a poco lo que intentamos hacer. O sea, efectivamente has puesto un ejemplo, por ejemplo, cuando has dicho lo de la serie de Netflix, ¿vale? Que es verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo, las estructuras tienen que ser lo suficientemente líquidas y suficientemente diferentes a lo tradicionalmente asociado a creatividad y publicidad. Es decir, tú ponías un ejemplo de cuesta mucho tener un director de arte dentro de una agencia de publicidad que desarrolle. ¿Por qué? Porque su talento lo va a aplicar a lo que no le interesa, que es gráfica, etcétera, etcétera. Pero no cuesta tanto que ese director de arte esté desarrollando los grafismos de una serie. Y seguramente prefiera estar trabajando en una productora que en una agencia. Eso es una realidad, es una realidad. Sí que es verdad que, por ejemplo, sí que es verdad que las tendencias, los creadores de contenido, para mí son nuevos perfiles dentro de los equipos creativos, los propios creadores de contenidos. Ya no son solo entes que tenemos que utilizar como difusores, sino que pueden ser las nuevas definiciones de los roles y los perfiles que teníamos, parejas duplas, etcétera, programadores, me da igual, etcétera. Hablamos de guionistas, matemáticos, etcétera, pero que realmente eso muchas veces lo hablamos desde el punto de vista teórico, pero muy pocas agencias lo desarrollan de verdad, desarrollando equipos creativos que tengan a primer nivel front, enfrente de los anunciantes y enfrente a ese tipo de gente. Es decir... Sí, pero si el problema es que ese tipo de gente probablemente tendrá su canal de YouTube y estará haciendo muchísimo más dinero que tú le puedas pagar. Claro, Esos tipos no los sientas 8 horas en una oficina. Ese es el problema. Pero sí colaboras con ellos. El problema, chicos, también es que yo creo, chicos y chicas, que siempre tenemos, y hablando un poco del ombliguismo, siempre hablamos de creatividad sin linkarla a negocio. Aquí entran 20 briefings y si podemos coger los 20, los cogeremos. Y efectivamente, si queremos ir hacia una industria especializada o que escuche o que dé lo que necesita el receptor, pues tendrás que tener unos perfiles específicos. Pero es que esos 20 briefings son 20 briefings totalmente diferentes entre sí. Entonces, pues bueno, vamos un poco a remolque, a rebufo, que es una palabra que hoy he escuchado ya repetida, y bueno, lo estamos intentando, sobreviviremos. Me parece muy interesante lo que dices, Emilio, porque es verdad, el tren era la bomba cuando salió, pero cuando apareció el avión, pues bueno, pues el avión molaba más. Y pues nosotros somos el tren ahora, y encima está WeGo, y encima está Hablo ahora también. O sea, que ahí está el punto de cómo con lo que tenemos podemos hacerlo de una manera sexy para las personas que trabajan dentro y para las personas que están fuera, ¿no? Creo que ahí hay un punto. Y creo que el negocio también es clave, que solo hablamos de creatividad y parece que el director general solo se encarga de si decide un briefing o no. Oye, ¿qué agencia queremos ser? ¿Queremos ser la agencia de JP y Pereira y hacer este tipo de trabajo? ¿O queremos hacer esto y toda la pila de banner que tenemos detrás? Bueno, esto lo digo también un poco a modo de dejar la pelota aquí botando. Sí. Una cosa, yo quería, al hilo de lo que contaba Emilio hace un momento, de que las agencias, el negocio de la publicidad ha dejado de ser sexy para los nuevos talentos, ha dejado de ser sexy también para los anunciantes, porque en el coloquio de esta mañana se ha apuntado a que, por ejemplo, el nivel de interlocución de las agencias ha bajado bastante. Antes se hablaba con el presidente o el director general y ahora, según vuestros compañeros de esta mañana, el interlocutor, con suerte, suele ser el director de marketing o alguien que tampoco tiene mucho poder de decisión. ¿Se está perdiendo también el sex appeal de cara al anunciante? Ahí lo dejo. Sí, vamos, yo creo que sí, vamos. Yo creo que Ana ha estado ahí en una clave porque yo creo que sí que se ha perdido mucho ese appeal, ¿no? Es como ¿quién iba a pensar hace años, bastantes años, que los cocineros iban a ser las estrellas que son ahora, ¿no? ¿Quién soñaría con ser cocinero?
y ahora cualquiera dice que quiere ser cocinero y piensas vamos, en una estrella de televisión prácticamente. Pues con la publicidad ha pasado un poco igual, ¿no? Antiguamente todo el mundo quería estar en publicidad, todos los perfiles creativos, por así decirlo, o que tenían una tendencia hacia la creatividad, querían trabajar en publicidad. Publicidad era donde se creaban cosas inimaginables y que la gente disfrutaba, ¿no? Y hemos ido perdiendo esa patina, no sé muy bien por qué. Sí que es cierto que no dejan de entrar currículums, no sé a vosotros, a mí cada día 50, o sea, gente que quiera trabajar en publicidad sigue habiendo muchísima, pero es cierto que en mi percepción, que quizás es porque llevo ya un tiempo en esto, sí que es cierto que se ha profesionalizado tanto lo que es el estudio de la publicidad, ¿no? Y lo que decíamos un poco antes, ¿no? Nos hemos centrado tanto en ser publicitarios, en ser creativos, en rodearnos solo de creativos que entiendan lo que es publicidad, que hemos perdido cosas que antes teníamos, ¿no? Antes venía gente de todo tipo de condición, venía un aspirante a director de cine, venía un aspirante a músico, un aspirante a escritor, y todos lo recibíamos con los brazos abiertos. Ahora es cierto que estamos recibiendo otros perfiles, data analysis, desarrolladores creativos, gente que se está incorporando a las agencias, y también lo recibimos con los brazos abiertos, pero se ha perdido quizás una frescura en la cual esa creatividad que traía gente que quería pensar un poco más allá, pues lógicamente pues esa gente está ahora en YouTube, ha encontrado un canal o canales donde esa creatividad sí que no tiene cortapisas, no tiene briefing, no tiene límites, no tiene autocontroles, no tiene censuras y pueden ser lo que quieran ser, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues nos cuesta pues atraer. Aún así, es cierto que cualquiera de nosotros los que estamos aquí, pues quien no ha propuesto pues una serie para Netflix, una obra de teatro, un cortometraje, una ópera o cualquier otra cosa. Y está claro que los anunciantes cada vez están apostando más por el contenido, aunque todavía cuesta mucho conseguir pues eso, que apuesten de verdad por el contenido, ¿no? Yo creo que hay dos puntos clave que decíais, que se ha perdido un poco el sex appeal de la profesión, y es básicamente, creo que por dos puntos. Uno que se ha comentado antes, y es que seguramente el sobrino del director de marketing a vídeos mucho más interesantes y mucho más modernos y mucho más a la última de lo que podamos ofrecer nosotros, porque él está metido en el meollo, digamos, y tiene esta libertad que tú decías, Germán, de que no tiene jefe, no tiene briefing, no tiene censura, o sea, hace lo que le da la gana. Esto tú no lo puedes hacer en una agencia, porque tú en la agencia, ok, harás un brainstorming donde se te irá la olla y podrás pensar lo que quieras, pero luego tienes que aterrizarlo y te das cuenta que hay un montón de restricciones que te obligan a bajar la idea, a encasillarla, digamos, de alguna manera, ¿no? Que esto no le pasará a un tío que tenga la libertad de las redes sociales. Y por otro lado, también es lo que ya ha pasado, lo que ha ido pasando durante todos estos años, es la precarización de la profesión. O sea, hay unos sueldos que son muy tristes, digamos, la gente nueva que entra tiene unos sueldos ridículos y entonces dice, hombre, voy a estar aquí, cuando decíais 8 horas sentado, 8 horas cuando no son 10, que estás todo el día sentado aquí por un sueldo ridículo y no, encima no puedes volar creativamente como tú sí puedes hacerlo en tu casa con todas las redes sociales y todo lo que te ofrece Internet, pues claro, hay una gran parte de los jóvenes creativos que no se sienten atraídos por la publicidad o que empiezan y cuando ven el panorama se van, digamos. Evidentemente hay gente que se quiere dedicar, lo que decías tú, que recibes briefings, nosotros también recibimos currículums o portfolios y tal, también recibimos, pero te das cuenta de que los creativos de que están a la última y los buenos no quieren estar encerrados en una agencia, quieren volar libres, digamos. Claro, pero yo aquí creo que es la diferencia, lo que estás diciendo tú, entre ser creativo y ser creativo publicitario. Creativos, yo creo que durante la historia de la humanidad ha habido muchos y sigue habiéndolos, y gente con una forma de pensar maravillosa. Claro, cuando los llevas a nuestro terreno, obviamente es que nos movemos con unas reglas que han de obedecer a responder unos briefings, y ahí es donde se encuentran que no pueden expresar lo que expresan fuera de la publicidad. Pero por eso se necesita gente con experiencia, por eso somos necesarios hoy, los fuimos antes y los seremos en el futuro, porque alguien ha de dominar esta técnica de encajar todo eso en un briefing y dar una solución a un problema de marketing de cliente. Yo un poco para sumar a lo que comentas. yo creo que aquí no hay que olvidar
El nombre de nuestra profesión yo creo que engaña un poco, ¿no? Creativos, ¿no? ¿Qué es ser creativo, ¿no? Hay muchos creativos. Al final somos publicistas, o sea, no hay que olvidar que somos vendedores. Aquí estamos para vender y lo nuestro es un oficio, ¿entiendes? O sea, al final nosotros lo que tenemos que hacer es solucionar problemas, comunicar lo que tiene que comunicar una marca en un briefing que le llega al consumidor final. Sí que es cierto que la creatividad nos ayuda a esto, pero que al final siempre ha habido el que ilustraba bien y quería ser artista y siempre ha habido gente, ¿no? Y hoy en día tienen más posibilidades, ¿no? De desarrollar esta creatividad artística de mil formas distintas y es normal que gente joven se vaya a esto. Pero no hay que olvidar que al final no todo el mundo que sabe hacer un vídeo bonito de YouTube, al final te sabe solucionar un briefing, que es nuestro trabajo. Yo creo que también eso porque una cosa, que de todo el discurso que está saliendo, que me estoy haciendo la pregunta yo aquí, no tengo respuesta, pero me estoy haciendo la pregunta. ¿Contratarían a Ibai en la agencia de ustedes? Si ¿Contratarían? No podríamos pagar. Perdón. Hablas de mí, ¿no? Hablas de mí. Imagínense que sí. ¿Lo contratarían y qué lo pondrían a hacer? No sé, que esté dando vueltas por aquí y suelte cosas, es suficiente, ¿no? Que vaya a presentar a los clientes directamente. Pero, perdona, Felipe. Claro, aquí la pregunta que ha dicho Ana era, oye, ¿ha dejado de ser sexy esto para los anunciantes? Entonces, claro, si tú traes a Ibai, efectivamente va a ser sexy para los anunciantes y vas a tener aquí al sí. Si yo, y se ha mencionado, se ha pasado por ahí, Jordi... Un segundito, perdón, ¿podéis mutar los micrófonos los que no estáis hablando? Es que se oye un ruido de fondo. Y así nos vamos ahora. Bien. Sí, puedes seguir. A lo mejor soy yo, No, lo que iba a decir es que al final es verdad que hay un tema de ¿cuánto le pagas a la persona que tienes aquí? Entonces, o le damos valor, porque claro, tú, digamos que si es algo que tampoco, si de repente es algo que te cuesta y que estás invirtiendo una cantidad de dinero importante, le vas a prestar mucha atención. Esto, visto desde el punto de vista de los clientes, pues no es lo mismo. Y luego también hay que saber diferenciar, que aquí estamos hablando, está el día a día y luego los top wows esos que tienes al año, ¿no? Pero bueno, el día a día es otra historia. Pero sí es cierto que si tenemos perfiles que, ¿por qué dejar de ser sexy? Porque no hay dinero para poder contratar a la persona que tú quieres. Y como no hay dinero, pues claro, pues aquello sé. Pero si tuvieses la posibilidad de tener el Ibai, mañana nos centramos con el precio de quien quieras, de la empresa que quieras. Eso se ha jodido. Ahora gratis no le va a salir. Sí, pero igualmente, tú coges todo tu presupuesto de marketing y se lo das a Ibai para que te construya la marca, te defina todos los mensajes a comunicar, el tono. ¿Le vas a ceder todo eso a Ibai? Es que creo que también hay que poner en valor lo que aportamos las agencias, que es ayudarte a construir una marca con coherencia, con sentido y que venda. O sea, que al final, que sí, que somos una profesión muy de ahora mola esto, ahora mola lo otro, vale, ahora mola igual, ok, compro, ahora molan los youtubers, compro. Pero, ¿qué pasa con los que ayudamos a construir la marca? Creo que también, de alguna manera, o ponemos en valor eso o estamos muertos. Pero te hago una pregunta yo ahora, Albert, también respecto a eso, porque me recuerda un poco también ahora mismo el coloquio al coloquio de periodistas de raza y los nuevos periodistas. Con Ibai. Es decir, primera pregunta, a mí me dices, ¿contratarías a Ibai? Yo sí. Creo que Ibai es un claro ejemplo, creativamente hablando, de cómo construir una marca, la suya, con lo cual podría ser director creativo ejecutivo de cualquier agencia de este país. Otra cosa que quisiera él estar, otra cosa que quisiera estar en cualquiera de ellas, porque su pensamiento es: me creo mi marca, me creo mi empresa, me voy ahora mismo de donde estoy, me asocio a otro personaje interesante como puede ser Piqué y genero otra cosa, que estoy dándole la vuelta a los medios de comunicación. Le está dando la vuelta a los medios de comunicación y los está haciendo en su pequeña escala, les está haciendo tambalearse y replantearse todo. Entonces, a tu pregunta, en plan, ¿de qué poner en valor lo que hacemos? Claro que sí, pero no quitando valor a lo que está ocurriendo. Sí, Adolfo, pero Adolfo, Ibai es libre. Es lo que decía antes Albert. Nosotros trabajamos con un briefing. Ibai es libre. Ibai hace lo que le da la gana. Lo que cree y lo que le da la gana. Ibai es libre y ha hecho su marca, evidentemente, porque en mi caso trabajar. Pero como el chaval que hace los vídeos de YouTube, ¿sabes qué? Ibai responde su cuenta de resultados, responde a los briefings que le dan las marcas también, ¿eh?
Es decir, está donde está hoy. Ibai, di tú algo. Sí, no, por alusiones, dejadme decir una cosa. A ver, yo creo que a Ibai le pasará exactamente igual que lo que estábamos hablando antes. Dejará de ser sexy porque aparecerá Fernanda. Y entonces Fernanda revolucionará todo y es un poco lo que decía yo al principio. ¿Hacia dónde nos lleva? Hacia donde nos lleve la corriente, que eso es lo que mola de nuestra profesión, que somos líquidos. Entonces, ahora mismo está Ibai y, por supuesto, yo como decía Adolfo, también lo contrataría. Obvio, claro que lo contrataría, pero soy consciente de que Ibai ahora mismo es la gallina de los huevos de oro, que en cualquier momento aparecerá otro. Hace 2 años, acordaros, era el Rubius, y el Rubius era todo, y ahora está desaparecido porque ha aparecido Ibai. Entonces, al final, yo creo que lo bueno que tenemos en nuestra profesión y pues lo que a mí me gusta tanto es porque sabemos adaptarnos al momento y sabemos coger las herramientas que aparecen en nuestro beneficio y en beneficio, por tanto, del cliente, ¿no? Que al final, repito, es vender y transmitir esa idea, que también lo comentabais, que luego está el día a día, que no todo es las 3 ideas guaus que tenemos la posibilidad de hacer, luego está el email, el banner de turno y el día a día, básicamente, ¿no? Otra parte de la pregunta que tiene que ver con lo sexy o no la profesión, creo que estaba dividida en 2. Si es sexy para los creativos nuevos o si es sexy para los clientes, que yo creo que es otra parte muy importante que has mencionado, y es si seguimos siendo anteriormente hubo un momento en el que los CEOs o los grandes jefes se fijaban mucho más en la industria que ahora. Y eso es cierto, eso está sucediendo por muchas razones, entre otras porque yo creo que los CEOs lo que están pensando es en el negocio y lo que tienes que demostrar tú como agencia es lo relevante que eres para su negocio, con lo cual tienes que, sobre todo, hablar de su libro más que hablar del tuyo. Muchas veces vamos a hablar de nuestro libro cuando lo que el interlocutor lo que está buscando es cómo tú vas a conseguir con tus herramientas que yo crezca. Te llames Ibai, te llames Agencia X o te llames creador de YouTube. Al final hay una parte que habéis dicho que tenéis toda la razón, una parte yo creo muy importante de que se haya perdido el sex appeal para nuevos profesionales es la remuneración. Al final antes esto era una profesión muy atractiva, ahora ya hay gente que se desvía hacia otros lados porque si quiere crear se va a otro lado, si quiere ganar dinero se va a otro lado. Pero yo creo que lo que tenemos que recuperar es la relevancia en el negocio de los clientes, que vuelve a ser, como ha salido ya, vender o simplemente ser necesarios. Sí, pero yo ahí te tomo para hablar un poco de la otra parte, ¿no? De si esta industria es atractiva para los jóvenes talentos o no. Yo tengo para mí la respuesta es sí, absolutamente. Yo soy directora académica en una escuela de creatividad y los cursos están llenos todos los años y si alguien tiene alguna duda, le invito ya a que vaya a la escuela. Pero lo que es muy importante es que para los chicos ha cambiado la forma de trabajar en esta industria. Porque hace 5 años todo el mundo se quería ir a las 3 o 4 agencias que hacían 3 o 4 cosas. Y ahora ya no. Ahora a los chicos no les interesa estar sentados 10 horas en una silla para hacer 35.000 millones de banners y buscan más agencias más pequeñas, diferentes, mucho más líquidas, que se adaptan mucho más a otras cosas, porque a diferencia del chico que está en YouTube, las agencias de publicidad todavía tenemos muchísima repercusión y le damos la amplitud a su mensaje o a su forma de crear que ellos solos desde su casa no siempre la tienen. Entonces, yo creo que eso es muy importante. De hecho, nosotros en la agencia tenemos muchísimo talento joven que viene precisamente buscando eso, ¿no? Entonces, yo creo que ante la duda, si somos atractivos, sí, seguro. No para el que sea guionista puro, seguramente no, pero hay un sector de jóvenes creativos que están súper interesados en esta industria, por supuesto. A mí hay una cosa que me ha hecho reflexionar antes Felipe con lo que ha dicho de contratas a Ibai y dónde lo colocas, ¿no? Efectivamente, ¿dónde lo colocas? Creo que tenemos un problema, o sea, qué mal tiene que estamos, ¿no? Para no tener una estructura en nuestra agencia donde colocar a Ibai. Creo que seguimos teniendo unas estructuras, y esto viene, Emilia, por lo que decías tú también, ¿no? De agencias más pequeñas, más versátiles, más... no estamos todavía ahí, no estamos adaptados a los tiempos. Si contratáramos a Ibai, es verdad lo que dice Felipe, no tendríamos dónde sentarlo, ¿no? Y me parece que esa es otra transformación que tiene que ocurrir.
Creo que las estructuras, las agencias, planner, cuentas, creativo, director de arte, no sé qué, creo que poco a poco van a tener que ir cambiando. Creo que hay que incorporar lo que decía yo antes, ¿no? No esos tipos a los que tú te refieres, Emilia, que vienen de escuelas y que vienen a hacer lo mismo que hacemos nosotros. Creo que en las agencias hay que incorporar a otros talentos de otras disciplinas, a esa gente realmente que sabe de tecnología, que sabe de programación, que está al día de absolutamente todo, de desarrolladores gráficos, desarrolladores de no sé qué, que es la gente que realmente nos ayuda. Perdona que te interrumpa, pero tú no sabes lo que saben esos chicos, ¿eh? No tienes ni idea, porque son una generación que ha nacido con la tecnología en su mano. O sea, esa gente maneja las cosas que te pasan así. Pero un día sí, seguramente, no me cabe duda. Pero Emilia, llega un día que se les acaba también a ellos. Yo sí entiendo a Emilio, fijémonos en la moda, por ejemplo, en Inditex. Existen perfiles que son fashion hunter, pero está tan mal planteada la palabra de fashion hunter, porque la moda siempre es lo que va a venir. Entonces, ellos se piran por ahí, por el mundo, se piran y ven una falda de unos tipos en Tailandia y le dan una vuelta y la traen y se lo dicen a los diseñadores. O sea, yo entiendo lo que quiere decir Emilio. No sé si nosotros necesitamos gente buscando falda por Tailandia. Yo no lo sé. Pero es verdad que sí falta algo. Creo entender, Emilio, que esto es lo que quieres decir. Yo creo que la industria se tiene que reinventar por ahí. Creo que incorporar gente multidisciplinar, gente como empezó haciendo SCPF hace 1000 años, ¿no? Que abrió aquella academia, no sé si os acordáis, artística y tal, y no sé qué. Y aquello a mí me sonaba como algo súper rompedor y pues, sí, el Mil Milks, efectivamente, súper rompedor, súper pionero. Joder, y ahora lo pienso y digo, por ahí van los tiros. Es que va por ahí, es que tenemos que aprender de todas las disciplinas, es que tenemos que romper las estructuras dentro de la gente, desde dentro tenemos que hacer esa transformación, ¿no? Me parece que el futuro, si no va por ahí, nos vamos a quedar un poquito atrás. Yo a nivel equipos y a nivel equipos, como dices Emilio, también estoy de acuerdo en que creo que hay que reinventar las estructuras, tanto en forma como en tipología de perfiles. Pero hay una cosa que comentáis también, sobre todo, del sex appeal que tiene el anunciante o no respecto a las agencias de publicidad. También ocurre una cosa también, o sea, el anunciante a día de hoy, los grandes anunciantes, la creatividad, entendida desde su punto de vista más amplio y más pegado a negocio, les llega por muchísimas más aristas que solo la agencia. Entonces, claro, tenemos desarrollo de producto, tenemos experiencias, tenemos toda la creatividad en startups. Las startups están metidas en todo. O sea, veamos BBVA. O sea, es decir, al final, dentro del desarrollo, por ejemplo, de la usabilidad que tienen las plataformas de BBVA, ¿vale? Hay una pequeña patita que es todo el proyecto Aprendamos Juntos, que todos nosotros, evidentemente, lo hemos comentado, analizado, desarrollado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que eso, dentro de BBVA, creativamente hablando, es, a día de hoy, creativamente hablando, muy poco. Muy poco. Entonces, hay anunciantes, hablando de lo sexy, que va muy unido a lo que dices tú, Emilio, que tienen muchos contactos con distintos actores que antes no había. Entonces, hay gente tecnológica, gente de desarrollo de producto, gente experiencial, etcétera, etcétera, extremadamente creativa, que antes no estaban. Entonces, no es que seamos sexys, es que nos faltan muchas patas. Entonces, tampoco podemos tener una estructura, evidentemente, que tenga todas las patas. Lo vimos en su época antiguamente, cuando la producción estaba dentro de las agencias, la producción se fue fuera de las agencias, pero sí que es verdad que estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, que creo que hay que buscar modelos colaborativos donde el talento venga de donde venga, al anunciante le aporte valor en su negocio. Y ahí creo que las agencias, creativamente hablando, podemos aportar mucho. Ahí tenemos muchos más galones por ahora también, para llegar a un anunciante, porque al final podemos llegar a grandes anunciantes y decirles, trabajamos de esta manera con toda esta tipología de creadores, contenido, creatividad, etcétera, etcétera, y liderar ese cambio. No podemos tener una estructura, pero sí podemos aglutinar y trabajar de una manera más colaborativa. De cada anunciante, pues estoy de acuerdo que al final esto se trata evidentemente de solución anunciante. No complicación. Una cosita, pero sin embargo sí que parece que las agencias de perfil muy creativos sí que son muy sexys para las consultoras. Yo por romper una lanza, no sé si tiene que ver con lo que estás haciendo ahora, es que nos escucho a todos y en algún punto, no todo el rato obviamente, se nos oye un poco tristes.
como derrotados, como Koeman diciendo esto es lo que hay, chicos. No, hacemos lo que podemos. Y hombre, creo que no. Pero tenemos a Ansu Fati, Entonces, yo justo quería decir eso, Óscar, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los creativos, los que estamos aquí y todos los que trabajamos en esto, tenemos una maravilla de talento que es que somos capaces de relacionarnos y aglutinar todo tipo de talento creativo. Y eso a mí me parece una magia. O sea, nosotros somos capaces de hablar con músicos, somos capaces de hablar con cineastas, somos capaces de hablar con guionistas, con artistas, con ilustradores, con gente que trabaja el desarrollo digital más extremo, con animadores, con actores. O sea, somos capaces de aglutinar todo el talento creativo que hay y ser capaces de conformar una idea relacionando todas esas disciplinas artísticas. Y creo que ese es el talento de un director creativo y de un equipo creativo de una agencia de publicidad. Y hacia ahí es hacia donde tenemos que tender. Yo creo que tenemos que tender a que si la creatividad está en Ibai, tengamos que saber cómo utilizar a Ibai en la creatividad. Y que si la creatividad está, como está diciendo ahora Ana, y voy a responder a lo que decías, ¿no? El por qué somos sexys para las agencias de comunicación. Pues porque el PR es otra cosa hoy en día, no es notas de prensa. O sea, el PR es esa cosa que ha hecho BBK en la Ría de Bilbao y ese es el PR. Entonces, para eso hace falta artistas, para eso hace falta escultores, para eso hace falta creativos creando esa orquesta. Y entonces yo creo que ese es el talento que nosotros tenemos. Pero no nos perdona, un momento. Pero no nos engañemos o nos autoengañemos. Esta gente no va a venir a nuestras agencias. No va a venir. Esta gente, yo estoy con Adolfo. Hay que colaborar con ellos. Estos gentes que decíamos súper creativos, que no sé qué, escultores, tal. Vale, yo en un proyecto concreto que lo necesito, lo voy a buscar. Y voy a colaborar con él para proponer al cliente. Pero no pretendamos que estos creativos, tal, aunque les paguemos una... Perdón, aunque les paguemos un dineral, es que tampoco van a querer estar. Pero es que el concepto sexy en una agencia está vinculado también al cliente. Una agencia es sexy si tiene unos clientes sexys. Hay clientes que ponen sobre la mesa unos briefings muy poco sexys. No estoy de acuerdo. No busques escultores, y los presupuestos, ni que músicos, eso no se habla. ni nada. Porque eso es un baño de realidad. El mérito es que tú encuentres el lado sexy a eso y le des una solución, y le des la vuelta. Pero es gran parte del concepto sexy tiene que ver que una agencia sexy en la medida que tiene unos clientes sexys, porque otros es que es imposible. Pero yo añadiría una cosa, y es que el punto sexy no creo que venga solo por si estamos hablando de Ibai Llanos, cómo le metemos a Ibai Llanos o cómo hacemos para colaborar con él, no. Y hemos pasado antes por el tema de la gastronomía, que a mí me parece que es un ejemplo cojonudo, porque ahí ves que también hay distintas personalidades. ¿Qué tiene que ver el chef del mar con los de Atrio, con Quique da Costa, con el de Diversio? O sea, de repente aparece ahí un abanico que son que efectivamente todos van a colaborar con gente en su equipo, pero trabajando para esa idea distinta, de esa oferta que hay distinta, ¿no? Entonces, ahí también está el cómo cada uno encontramos esa línea editorial de cada uno que lo hace sexy. Y luego, ojo, que igual que no quiere decir que después nosotros como clientes vayamos solo a un restaurante. No, iremos a uno cuando estamos buscando una experiencia, al otro cuando... Con lo cual, es verdad, y esto lo vamos y lo vemos todos, pues que hay menos casamientos, hay más proyectos. Y dependiendo de qué se vaya necesitando, pues yo estoy aquí ahora en este proyecto, ahora me voy a Cádiz, estoy en el Chef del Mar, o mañana me voy a Denia y estoy con Quique da Costa. Depende, es un poco pues lo mismo las marcas, ¿no? Sí, pero aquí queda cosa, lo pones a hacer el menú del bar Manolo y no sé si va a encontrar eso muy sexy. Y no, pero lo hará de puta madre. Lo hará sexy de cojones. Claro, el menú del bar Manolo va a subir de pasta que no ves. Pero es verdad que esto va de personalidades y luego de contar con los equipos que te van a hacer o intentar diferenciarte. Joder, si esto en el fondo, joder, es una lucha día a día de todos nosotros. O sea, que ahora aportamos aquí y tenemos... Yo creo... Soy el único que no habló, creo, ¿no? Sí, por eso, Gastón, que te veo que llevas ahí un rato intentándolo. Y Manir también, está calladito. Sí. No, sí, pero estoy escuchando y aprendiendo, chicos.
Me pasa un poco lo mismo que a Manir, porque al final está bueno justamente esto, o sea, un poco la primera pregunta, ¿no? De hacia dónde va, somos los que nos estamos preguntando hacia dónde va, con lo cual ya tenemos porque el resto no sé si está tan en eso, con lo cual ahí tenemos un valor. Con respecto a los ex, un poco lo que decía Oscar, ¿no? Parece que estamos pesimistas, ¿no? Que no podemos hacer lo que hace Ibai, que no podemos, y creo justamente lo que tenemos que hacer, porque a Ibai no le vamos a ganar, a Netflix no le vamos a ganar, hay un montón a los que no le vamos a ganar, entonces no vayamos ahí. Justamente hay algo que ellos no hacen, que nosotros hacemos bien, y sigamos haciendo eso, o busquemos, que es lo que están diciendo un poco todos, encontrar el hueco, la diferenciación, porque seguimos haciendo cosas tan buenas. Y todos hacemos algo que está bueno y que los clientes dicen, uy, yo quiero hacer eso. Todos, de alguna forma o de otra. Luego también, creo que alguien dijo, el tema de adaptarse, y sí, somos los que nos adaptamos, que no sé cuántos se están adaptando todos, porque Ibai hay uno, Rubius hay uno, y lo que decía, no me acuerdo quién también decía, por cada uno de esos hay otros 70.000 pibes que no lo hacen, que no llegan, que tienen un view. Entonces, es verdad que siempre tuvimos competencia y siempre hubo un programa de tele, una banda, lo que fuera que era nuestra competencia, pero siempre hicimos algo que no hacían ellos. Entonces tenemos que concentrarnos en hacer eso que no hacen los demás y saber convivir con ellos y saber colaborar con ellos. Pero creo que para ser optimistas, ¿no? Un poco lo que decía Oscar, todavía hay cosas que hacemos que no hacen otros. Y tenemos que concentrarnos en eso, en cómo unimos todo esto y le damos un sentido y a la gente le sigue gustando. Las hacemos todo el tiempo. Es un trabajo maravilloso. Yo estoy 100% de acuerdo con Gastón también, porque, mira, bueno. Te hice hablar, Manir, te hice hablar. Hablo aquí, no, vale, no. Porque, mira, yo soy de Brasil, de un país también que trabajaba conocemos, trabajando con muchos pocos recursos, ¿sabes? Entonces, y la publicidad real no es la publicidad que se ve en festivales. Entonces, ahí hay una diferencia. Pero yo creo que la esperanza, ¿sabes? Creer y saber elegir las batallas. Creo que cada vez más es nuestro papel elegir las batallas, porque no podemos ir a por todas. Los de 20 años sí que van a por todas, pero nosotros, difícil. Ahora, yo creo que mantener el optimismo de que sí se puede y ver, creo que las agencias que están haciendo ahí un buenísimo trabajo también tenemos que mirar y aprender, pero que sirva, ¿sabe? Que, por ejemplo, hay un Fernando Machado, no hay dos, pero creo que se construye con el tiempo. Eso no es respuesta, ¿no, chicos? Pero, no sé. No, pero tienes razón, yo coincido. Sí, yo estoy con lo que acabáis de decir, Gastón y Manir. Es un poco, yo resumiría en quién hará los anuncios cuando todos hagamos contenido, ¿no? Alguien hará anuncios porque en realidad el generar ese enganche, ¿no? Que siempre asociamos con el contenido, como decís, un Netflix. No vamos a superar nunca Netflix, nunca vamos a superar a Ibai, ¿no? Es cierto, y realmente muy pocas marcas van a apostar por hacer algo para el nivel de un Netflix o de un Ibai, ¿no? Y habrá muchas marcas que estén ahí unos escalones por debajo que seguirán necesitando tener publicidad de calidad, publicidad que genere engagement, publicidad que llegue a los usuarios y una publicidad que será, por supuesto, creativa y que lo que hará será lo que llevamos haciendo toda la vida, que es vender, ¿no? Pero que lo hará conectando con ellos. Y eso no pasa todo por hacer, parece que al final pasa todo por hacer contenido, ¿no? Es que si no hacemos una serie, si no hacemos una obra de teatro, si no hacemos un cortometraje, no estamos haciendo publicidad, ¿no? Las últimas campañas que más éxito han tenido, pues se me viene a la cabeza Bank Inter, ¿no? De Sius, es un spot de los de toda la vida, puesto en televisión y a arrasar. Y todos estamos aplaudiendo y es pensar una buena estrategia de comunicación, un buen posicionamiento de marca y poner al servicio pues, el talento que siempre hemos puesto y ponerlo en prime time en televisión. Y eso se seguirá haciendo. Lo único que hay que hacerlo bien, como hemos visto que se puede hacer. Y el contenido, pues cuando haya que proponer contenido, pues se propondrá contenido. Pero será porque la marca te pide eso, un poco como lo que decíais, ¿no? De BBVA, Aprendiendo Juntos. Será porque la marca está necesitando eso. Si la marca no necesita contenido, ¿por qué vamos a forzar y a meter con calzador una serie, una webserie, un cortometraje, una exposición? Cuando en realidad la marca a lo mejor lo que necesita es un simple anuncio de televisión.
Y sobre todo... Además tú pon la webserie sin paid, a ver cuánta gente lo ve, ¿eh? O sea, que al final también estamos hablando de contenido, pero contenido también sin una campaña de medios y tal, a ver quién se lo traga, ¿sabes? O sea, que al final, ¿sabes? O sea, al final es que nos inventamos palabras y tal, pero al final sigue siendo lo de siempre, ¿eh? O sea, el otro día leí una cita de estas de 1950 que decía, ¿no? Nadie lee publicidad, la gente lee lo que le interesa y a veces esto es publicidad, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? O sea, y sigue siendo igual, ¿no? Al final se trata de hacer cosas interesantes, ¿no? A veces tiene una forma de spot de televisión bien parido que me cuenta una cosa que me interesa y a veces tiene otra forma de contenido, de un branded content, ¿no? Pero que tampoco hay tanta diferencia. Yo saco una cosa bonita, Óscar, Gastón, Manir, yo creo que no estamos tristes, creo que simplemente el debate se ha ido un poco hacia una guerra que no hemos sabido muy bien contra quién era, pero que lo bonito es que es contra nosotros mismos, y eso es que somos ambiciosos y que queremos mejorar, es un poco mi lectura. O sea, que no creo que era tanto tristeza, sino un poco autocrítica, ¿no? Que queda más positivo. A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí, y está bien que Sí, la tengamos. totalmente. Es la primera terapia creativa que tengo en mucho tiempo, ¿no? Que al final estamos un poco todos. Y está bueno, porque también descubrís que estamos todos igual. No hay uno que... Y creo que solo el hecho de que estemos preguntándonoslo y que estemos tratando de buscarlo ya es bueno y ya nos transforma en algo un poco diferente. No lo sé, porque Ibai es una máquina, pero no sé si le está diciendo a ver qué viene, o si tiene a Piqué que le está diciendo que viene, o si hay alguien más ahí diciendo que viene, pero no sé si te está preguntando, se está divirtiendo, está haciendo quién es. Claro, pero Y genios ha eso- habido eso siempre. de- ¿eh? Es decir, yo me imagino en 1970, los directores de arte, hostia, es que no estoy siendo Dalí, es que no estoy siendo Dalí. Bueno, pues no pasa nada, Dalí no tiene que tener a Dalí en la agencia de publicidad. Dalí tiene que hacer sus cuadros y tú tienes que hacer tus cosas. Entonces creo que esa es la diferencia. Ibai es un genio, ok, perfecto. Cuando lo necesitemos, pues lo contrataremos para una campaña. Cuando no, pues seguirá siendo lo que tiene que hacer. ¿Hay que meterlo en la agencia? Pues al igual no sé si es su lugar de crecimiento. O sea, si va a mejorar algo a la agencia o a él, digo, intentamos meterlo. Si no, que A lo siga mejor haciendo lo sí, que hace perfecto. a lo mejor sí, pero para joderle la vida y decir, mira que eras malo. Oye, una cosa, nos quedan 10 minutitos y a mí me gustaría cambiar un poco de tercio y hablar de un tema que me resulta interesante y es que ha salido antes, además, la palabra varias veces a lo largo del coloquio y es ha salido la palabra censura. Entonces, yo quería saber si en esta época, pues que hay como un poco, no dictadura, ¿no? Pero estamos en un entorno que lo políticamente correcto impera mucho. En vuestro trabajo, ¿esto os está influyendo? ¿En algún momento notáis vosotros mismos que os autocensuráis? ¿Estáis utilizando el copy advice más que nunca? ¿Se nos está yendo un poco el norte con el compromiso de marca? Todos estos tipos de discursos. ¿Qué tenéis que decir sobre esto? Bueno, yo creo que hay una censura que viene desde la aparición de las redes sociales, que no tiene que ver con autocontrol y que no tiene que ver con la línea editorial del cliente. Yo creo que ya ninguno de los que estamos aquí piensa una campaña sin decir, la que se va a liar si sacamos esto. O sea, quiero decir, o sea, hay mucho de cuidado, ¿no? Que se nos van a echar encima los no sé quién, ¿no? Eso, yo me acuerdo hace años, no lo teníamos en la cabeza. Tú planteabas una idea y bueno, pues ahí salía en los medios que fuera. Las redes sociales han cambiado eso. Entonces, la primera censura que tenemos es nuestra audiencia, que tenemos que ser súper respetuosos bueno, pues a la conversación en general, ¿no? Y a todo lo que está pasando. Y más en un mundo en el que vivimos y en un país en el que estamos, en el que todo está politizado, todo está ideologizado, ¿no? Es muy complicado sacar una campaña hoy en día en la que no te salga alguien diciendo, uy, eso es un poco antifeminista, uy, eso, fíjate, ha metido no sé qué. Y tú realmente eres la persona más feminista que hay, a lo mejor, pero no has llegado a caer del todo en que eso puede herir sensibilidades. Entonces, hay una censura, evidentemente, que viene en los briefings, que eso es una realidad y lo sabemos todos, ¿no? Y hay que mantener, si trabajas para el Santander, pues sabes un poco cómo tienes que trabajar, o no, o hay que romper con ello. Pero efectivamente, el miedo a las audiencias y el miedo a, bueno, pues a eso
muchas veces dice que hablen de ti aunque hablen mal, ¿no? Bueno, pues está claro que no. Nadie de los que estamos aquí queremos que pongan a parir nuestra campaña, ¿no? Para mí es importante tener en cuenta. Para mí es importante tener en cuenta que por un lado está lo políticamente correcto y por otro lado está el cambio de paradigma, que eso es absoluto. Al final empezamos toda esta charla hablando de conectar con tu audiencia. Si a tu audiencia hay algo que le cae mal, probablemente el mensaje esté mal. Entonces yo creo que en este caso la censura no pasa por lo que tengo que decir, sino por una forma de cambiar completamente la mentalidad. A mí, por lo menos como mujer creativa en un mundo donde a la vista está que es clarísimamente de hombres aún, a mí me ha costado, yo he tenido que cambiar mi forma de contar una idea porque se la estaba contando a un hombre que era mi jefe. Entonces, me parece que no pasa nada porque ahora sea todo el resto de la gente, ¿no? Los que tengan que cambiar su forma de pensar para contar sus mensajes al resto de la gente porque la gente así lo exige. A mí me parece que la sociedad evoluciona, por suerte, y nosotros no solo tenemos que evolucionar con ella, sino que tenemos que impulsar ese cambio y, bueno, lo que decía antes, ¿no? Que si tu mensaje está mal porque tu audiencia no lo reconoce, probablemente ese problema del mensaje. Entonces, sí, yo creo además que hay que aprender, ¿no? A incorporar las sensibilidades que habéis comentado, ¿no? Desde el comienzo. O sea, al final somos expertos en que nos den briefing. Cuanto más cerrado es un briefing, más nos obligamos a afilar la creatividad al máximo. Siempre ha sido así. Cuanto menos opciones teníamos, más creativos nos volvíamos. Y yo creo que cuando incorporas esa sensibilidad desde el comienzo, pues el briefing está mucho mejor trabajado. No es ni más ni menos que eso. Al final parece como, no es autocensurarse, no es ponerte cortapisas, ni limitar la creatividad, ni cortarle alas a la creatividad cuando ya está volando, sino precisamente cuando vamos a empezar a pensar, antes de empezar a pensar, meter en ese cóctel que es ese briefing bien dado, pues todas esas sensibilidades que tenemos que tener cuando tocamos ciertos temas para que cuando pienses ya con ellas en la maleta y la creatividad pues sea afilada pero respetando esa sensibilidad. Yo creo que eso ahora mismo es fundamental. Vamos, el que no lo tenga en cuenta, como bien dice Emilia, pues va a errar y no va a conectar. Yo no sé si es exactamente opinar contrario o qué, pero es verdad que yo sí veo que hay un tema que traspasa más allá de un briefing o nuestro trabajo. O sea, yo creo que es un tema más de la sociedad. O sea, creo que ahora mismo estamos en lo políticamente correcto, creo que nos hemos pasado, creo que hay canciones que no podrían tener letras que han estado en el pasado y no ha pasado nada. Creo que ahora estamos todos con un poquito, hay que ser pues, muy correctos y en un mismo artículo de opinión de un periódico. Y yo entiendo que esto es un poco péndulo. Bueno, pues a lo mejor estamos en esta parte ahora y bueno, pues la persona ahora cambiará. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero sí me parece que yo veo que estamos demasiado en lo de la palabra, pero bueno, sí, en que hay que ser muy correctos, ¿no? Bueno, yo creo que no. Es una realidad, es que la publicidad siempre se ha juzgado con un criterio mucho más estricto que otros contenidos de los medios. Cosas que no se permiten en un anuncio, cosas mucho más graves se ven cuando vuelve la película y ahí nadie dice nada. O sea, hemos de ir con muchísimo cuidado porque nuestro trabajo se analiza con microscopio. Claro, pero es que yo creo que eso es lo que decía... También yo creo que nosotros tenemos un punto de responsabilidad porque lo que haga un director de cine en su película, la gente va a verla si quiere. Pero si yo te pongo un anuncio que es sexista o que tiene racista o cualquier cosa, se lo está tragando muchísima gente porque te lo estoy poniendo en prime time sin que tú lo pidas. Entonces yo creo que hace que nuestro trabajo sea extremadamente responsable. Yo estoy totalmente de acuerdo, Emilia, porque es que... Para decir que es feminista o racista. El problema para mí es que hay un criterio excesivamente fino. El criterio de decir qué es racista, qué es sexista... A mí hemos tenido que retirar un anuncio porque había una discusión entre un labriego que le había puesto a su cerdo José Luis. Decía, José Luis, no sé qué, hablaba con el cerdo, se llama José Luis. Recibimos una queja de la... Eso me parece un absurdo, pero al final el criterio... El microscopio hace eso. El criterio es el sentido común y yo estoy con Emilia. Nosotros hemos evolucionado como evoluciona la sociedad.
Y hoy en día la canción del Colacao de hace años, pues no la puedes poner en tele. ¿Por qué no? Porque hemos evolucionado, igual que evoluciona la sociedad. El ejemplo que pones, evidentemente, es un absurdo, ¿eh? Pero yo creo que tenemos una responsabilidad. Peter Pan ahora lo buscas en Disney y está censurado, está en otro sitio y pide disculpas a las sensibilidades. Cuando empezamos a llegar a esos extremos, me parece que quizá hay un problema de diagnóstico. O sea, yo creo que no sé, se ha ido más... Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Sí, pero también hay una realidad y es lo que comentabais un poco Hay una todos al realidad, final. O sea, la realidad es que comentabais al inicio vamos un poco donde nos lleva la corriente. Pues ahora nos toca vivir este momento en el que cualquier sensibilidad se hiere a la mínima, digamos. Yo creo que Miriam y Emilia tienen razón absoluta en que, gracias a Dios, esto ha ido evolucionando y hay una serie de cosas que se tienen que tener en cuenta y a veces se cae en el absurdo, como decías tú, del cerdo José Luis, ¿no? Que es una tontería, pero bueno, resalta quien salta y hay que retirarlo. Pero es lo que nos toca vivir. O sea, que decir, nos tenemos que adaptar a esta nueva forma de... La gente participa, eso es lo bueno y lo malo de las redes sociales. La gente habla y tiene mucho peso su opinión, muchísimo peso su opinión. Y lo que dices tú, o sea, igual se funde en una campaña pues porque un colectivo en concreto se queja y hay que quitar la campaña. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y bueno, es lo que decíamos, al final todos estamos diciendo lo mismo, ¿eh? O sea, seguir la corriente y adaptarnos a los tiempos que nos toca. Pero ahí tiene razón, Emi, que al final hay algo que, si le llamamos censura, es porque había algo que estaba mal, ¿no? O sea, ya, y tiene razón que al final no es que son los tiempos y que también, y creo que todos estamos diciendo cosas que son ciertas, ¿no? Pero al final lo que sí hay es como un despertar, decir, hey, que estamos hiriendo a gente y que tampoco se lo merecían. Obviamente. Totalmente de acuerdo. Sí, usamos para los dos lados, ¿eh? A veces, sabiendo que vamos a causar revuelo, lo hacemos adrede, no hablo de ciertos temas, digo de ciertos otros que decimos, uy, esto la gente se va a poner a hablar y lo hacemos a propósito porque sabemos que se va a hablar de eso. O sea, el despertar despertar, no sé si es tan grande, ¿no? Pero el saber y ser conscientes ya puntualmente de lo que causamos o lo que podemos causar con mensajes, no solo de la publicidad, en cualquier medio, porque la difusión que tienen es tremenda, sí nos hace cuestionar un poco si lo que estábamos pensando estaba bien. Y eso está bueno, que lo que dice Emi, ojo que tal vez, y no sé si soy el primero, pero sí he hecho cosas de las que no me enorgullezco para nada, y la verdad que hubiera preferido saber todo esto mucho antes, para empezar a pensar por un lado completamente diferente, en el que mi mensaje, intencional o desintencionadamente, genere lo que quiero generar, ¿no? Pero digo, si yo quiero ir a provocar, bueno, pues sé que lo voy a lograr. Y si no quiero, porque sé que evidentemente puedo herir a alguien, bueno, desde el principio, si estaba pensando eso, estaba mal. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Además es un poco lo que decía también Fernando. Al final, tú tienes el ejemplo de Colacao, se ha tenido que adaptar, o sea, es una cosa que ha quedado totalmente obsoleta, digamos. O sea, evolucionamos todos, nos damos cuenta de que hay cosas que no estaban bien, digamos, y reparamos ese error. Esto también se debe, es lo que decíamos antes, este feedback del público que nos lo dice. Oye, tío, que esto que estás diciendo no es así. Entonces tú tienes que darte cuenta y rectificar. Sí, o sea, quiero decir, yo creo que las dos cosas son totalmente válidas. Por una parte, la responsabilidad social que teníamos, que decía Emilia, que evolucionamos y nos tenemos que dar cuenta de que hay una serie de cosas que no se pueden decir porque no están bien, porque no son aceptables socialmente, y además nos toca también un poco seguir la corriente de las tendencias de, bueno, pues este pequeño o este o el otro que se puede ofender o no por la cosa que yo pueda decir o no, ¿no? O sea, hay que filar prim, que se dice en catalán, ¿no? También una cosa, y volviendo a Ibai, que ya que lo tenemos por acá, y de lo que decíamos, hay algo que vi, bueno, no sé, por ahí lo saben, que el primer video que hizo Ibai, comentando juegos, decía, soy Ibai, voy a comentar, voy a insultar mucho, pero al que no le gusta, se vaya la puta madre que lo parió. Bueno, no sé si hoy dice eso, pero bueno, él lo puede decir, y no podemos salir a decirlo nosotros en un montón de cosas. Pero es lo que hablábamos antes. Es lo que hablábamos antes, Gastón, que claro, es que Ibai... Eso es la libertad, pero bueno, es él. Y no tenemos que querer ser él tampoco. Cualquier canción de trap. O sea, una marca también puede decir eso, ya está. Lo que pasa es que a ver qué departamento de marketing aguanta más de 20 haters comentando en redes sociales. Que a veces tampoco es tan grave, igual son 20 personas solo, que tal. Lo que pasa es que, claro, en redes sociales, ¿quién aguanta eso, no? O sea, es que es un...
Hay que ir con mucho cuidado. Mucho José Luis suelto por ahí. Grandes crisis por 3 haters, o sea, ojalá fueran 20. O sea, que No, a ver, por vivimos con eso, una ¿eh? campaña, ¿no? Y solo eran 3 personas y hay pánico en el departamento de marketing, ¿no? Y dices, hostia, pero bueno, si es esta persona, ¿qué tal? Tampoco... Esto hemos vivido situaciones de estas, ¿no? Que decía, Sí, pues, es cierto, se sobredimensiona demasiado ese haterismo. Es como que 3 haters ya parece que te tumban una campaña. Y es cierto que hay marcas que juegan un poco en ese límite y saben gestionar esos haters de forma correcta y dicen, mira, me da igual que haya 20 protestando cuando tengo 100.000 aplaudiendo. Pues 20 que no me van a comprar y 100.000 que sí lo harán. Siempre y cuando, insisto, no se hieren las sensibilidades y no se haga adrede el hacer daño, como comentaba Gastón, sino que simplemente busques esa provocación y sea buscada, sea una provocación buscada, que sepas lo que vas a conseguir y la gestiones de forma correcta. Yo vuelvo a lo que decía antes, para mí es la responsabilidad que tenemos como comunicadores al final, ¿no? O sea, yo creo que nosotros desde la agencia estamos haciendo un proyecto que pone en valor, o sea, que muestra los peligros de la tecnología para una marca de tecnología, y yo me siento orgullosa cuando hago ese proyecto porque creo que es algo que ayuda más allá del vender o no vender, que al final lo que hace es buscar conexión con la gente. Yo creo que eso es importante, igual que me siento orgullosa cuando en un casting no elijo a la modelo con las proporciones perfectas y elijo pues a una que esté un poco más centrada en peso y no establezca los estereotipos, porque como decía antes, mi anuncio, por suerte o por desgracia, va a estar en prime time de la televisión y lo va a estar viendo un niño de 10 años con un poco de sobrepeso o una mujer de 50 años que a lo mejor tiene problemas con lo que sea. Entonces, como mi mensaje no lo elijo, o sea, mi público no lo elige, creo que lo que tenemos que transmitir nosotros tiene que ser unos valores de responsabilidad, porque por suerte para mí es el papel que nos toca y es un arma muy poderosa que tenemos en nuestras manos, o sea que tendríamos que usarla con responsabilidad. Muy bien, chicos, pues se nos acaba el tiempo. La verdad es que nos podríamos estar aquí toda la tarde, yo creo, hablando. Ha sido una hora, casi una hora y media, muy, muy interesante. Vamos, casi no os he tenido que decir nada porque me habéis dado el coloquio y el debate hecho. Nada, simplemente daros las gracias de nuevo y bueno, emplazaros al próximo. Espero veros a todos otra vez. Pero bueno, y espero veros ya no por la pantalla, a ver si es posible que nos veamos alrededor de una mesa. Muchas gracias a todos. Sacaremos un resumen mañana en nuestra newsletter y luego un reportaje en el próximo número de IPMark. Muy bien. Gracias. Gracias a ti, Ana. Muchísimas gracias a todos. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Ale, a contestar mails. Si querés nos quedamos acá hasta el final y seguimos hablando un ratito más. Tenemos un Compartimos tema para Gastón. pantalla. Hasta luego, chao. Otra call, ¿no? Chao, Ahora chao. otra.